Hola chicos de YouTube, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? Los saludo a todos, amigo Alex. Si es primera vez que estás en este canal es para gente emprendedora, para ti, jóvenes que van arrancando a hacer un negocio, una vida empresarial, sobre todo, personas que están innovando, que están mejorando y que se están dedicando a nuevas cosas, nuevas tendencias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener algo igual diferente. Fíjense que estuvimos pensando pues cuáles son uno de los temas que hoy en día más necesitamos saber. Y pues como bien lo dice el título, El cuadrante del flujo del dinero. Libro interesantísimo de Robert Kiyosaki. Un libro que él sacó con la idea de que nos diéramos cuenta de en qué cuadrante estamos nosotros. Va a ser muy interesante cómo lo vamos a dividir. Porque lo voy a dividir entre que puedes tú pertenecer a un cuadrante y tus valores pertenecer a otro cuadrante. Esto quiere decir, y lo voy a ir poniendo, por ejemplo, vamos a poner aquí en un cuadro, empezar por los 4 cuadrantes, que es empleado, autoempleado, dueño de negocio con sistema e inversionista. Y de los 4 cuadrantes es la manera en que una persona tradicional puede generar dinero, es lo que dice Robert Kiyosaki. Dependiendo del cuadrante, ¿verdad? Es como vienen tus ingresos de manera legal, obviamente. Y pues en el caso del cuadrante del flujo de dinero, vamos a arrancar, por ejemplo, el cuadrante E, que es el empleado. Un cuadrante E, normalmente lo que lo rige al cuadrante E son el tema de pues sus valores, ¿no? Cómo piensa. Por ejemplo, normalmente hay personas que si tú les preguntas, sobre todo la economía, fíjense, yo creo que ese tema ya lo hemos abordado en el capítulo anterior, en el de la evolución de la economía, por aquí lo deben de tener. Y pues habla acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, cómo ha cambiado la economía de hoy, el tema del empleo. Hoy en día, ser empleado, por ejemplo, comparado a hace unos 30, 40 años, hoy en día, por ejemplo, el ser empleado, pues quedan muy pocos trabajos donde te sigan ofreciendo todavía la jubilación, que era lo que les ponían antes, ¿no? Y hay muchas personas que, por ejemplo, lo del empleo, pues lo buscan mucho por la seguridad de salud, ¿no? Tener préstamos, tener todo ese tipo de temas. Y al final de cuentas, pues es muy válido, porque claro, hay gente que es muy buen empleado. Entonces ahí viene el primer cuadrante. El segundo cuadrante pues tiene que ver con el tema de los autoempleados. Autoempleados, por ejemplo, hay gente que es muy buen autoempleado. Autoempleado puede ser desde un dentista, un doctor, un mecánico, un carpintero. Esa actividad donde tú eres muy bueno, pero si no estás tú, no generas dinero. Y pues obviamente tiene diferencias, porque por ejemplo en el caso de un autoempleado, si tú le preguntas, por ejemplo, a un autoempleado, oye, fíjate que nos vamos a ir de vacaciones este fin de semana, ¿no? Pues obviamente que le va a costar mucho trabajo a lo mejor agarrar de su tiempo porque pues es una actividad donde él tiene que estar. Pongámoslo en el caso de un dentista, ¿no? Si tú vas al dentista y te quieres hacer un trabajo y no está el dentista y te dice la asistente, pues te atiendo yo, pues la pregunta es, ¿te dejarías atender? Entonces, ese es un tema con el tema de los autoempleados. Normalmente un autoempleado en su sistema de valores, ¿qué es lo que piensan ellos, no? ¿Qué dicen? ¿Sabes qué? Para que las cosas salgan bien, las tengo que hacer yo. Prefiero hacerlo solo que mal acompañado. Y no son muy dados a hacer como equipos de trabajo, porque les vuelvo a repetir, ¿no? Como que sienten esa parte de alguien que tiene una tienda, por ejemplo, también, ¿no? Que dicen, es que siempre me están robando, ¿no? Pues ¿para qué dejo personas? Entonces, les cuesta trabajo en la parte del autoempleado. Y Robert Kiyosaki lo dice sencillo. Del tema o del cuadrante del empleo y autoempleo está la gente de bajos recursos. Y en el tema, la gente de ingresos altos, y tú eres de la que quiere tener ingresos altos, es los dueños de negocio y los inversionistas. Y aquí vamos a poner el ejemplo, ¿no? Alguien que tenga un dueño de un negocio con sistema, por ejemplo, puede ser, pues, cuántas veces hemos ido a un Walmart, cuántas veces hemos ido a un Soriana, una Aurrera, y no necesariamente tiene que estar el dueño recibiéndote y que te diga bienvenido, que bueno, que para eso tiene empleados, ¿no? Para eso tiene gente que trabaja ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un Burger King, en un McDonald's, ¿no? Donde tienen todo un sistema, ¿verdad? Que te cobra, que te vende la hamburguesa, que hace la promoción, que hace la publicidad, que te da la hamburguesa y no necesariamente tiene que estar el dueño.
Y pues el sistema del dueño de negocio, pues es una persona que ya tiene empleados, ¿verdad? Que ya le da para tener empleados. Que también igual el dueño de negocio con sistema es alguien que puede ser una persona que trabaja en un multinivel. Por ejemplo, yo voy a contar varias historias. Digo, esto solamente era como un paréntesis, como para que supiéramos de qué se trata. Y en el tema del inversionista, pues aquel persona que sus ingresos ya exceden su estilo de vida. Vamos a poner un ejemplo, el tema de que podría ser aquí en México, un Carlos Slim. Él es un inversionista, pero sigue siendo al mismo tiempo dueño de negocio con sistema, ¿no? Pues, digo, dueño de Telcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese negocio le da como para poder hacer inversiones, sale en la bolsa. Y lo más inteligente que puede hacer un inversionista es eso, ¿no? No dejar esas dos patitas, ¿no? De seguir siendo dueño de negocio de un sistema y al mismo tiempo hacerse inversionista. Entonces, pues es muy claro de qué lado nos gustaría estar y de qué lado estás. Por ejemplo, chicos, ahorita que ya quedó explicado pues lo de los cuadrantes, a lo mejor la parte de lo de los valores es la parte que yo quiero que nos entendamos. Por ejemplo, hoy en día, y lo vamos a poner un ejemplo, en el tema de YouTube, de Instagram, de Facebook, de redes sociales sobre todo, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, por ejemplo, atravesando de 30 años para arriba, incluso, me atrevo a decir las generaciones que vienen, venimos de la educación donde decían los papás, pues saca buenas calificaciones y te consigues luego un buen trabajo, porque eso es lo que hacían nuestros papás. Mi papá, por ejemplo, él logró todavía, bueno, pensionarse para gobierno y mi mamá también jubilarse por 28 años. Entonces, quien viene de así, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú le digas a tus papás, esto viene explicado en el otro video, les decía de las economías, que tú le digas a un cuadrante, oye, ¿qué crees que voy a tener un negocio? Pues obviamente que una persona que ha tenido empleo te va a decir, no, espérate, o sea, como que un negocio, sí. Tú ni estudiaste eso, ni sabes eso, se le va a hacer súper riesgoso desde su sistema de valores. Y esto estamos hablando de los padres, y no está mal. Por ejemplo, que ustedes como chavos, pues obviamente le hagan caso a sus padres, pero pues como dicen por ahí, ¿no? ¿Quieres saber qué se siente estar cojo? Pues pregúntale a un cojo. O sea, al final de cuentas, tú tienes que seguir el consejo de las personas que ya están en el lugar que tú quieres estar. Entonces, ese es en el tema de los padres, ¿no? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, recibí críticas de mi papá? Que él fue muy buen empleado, pero les hablo de muy, muy buen empleado, de confianza. Que él decía, por ejemplo, oye, ¿cómo están en esta actividad ustedes? La actividad que yo hago actualmente. Si es mejor un empleo, si es mejor que hagan esto. Y le costó mucho trabajo entenderlo. Digo, voy a contar un poco de nuestros inicios. Cuando yo tenía unos, me acuerdo, 5 o 6 años, tuve la fortuna de que mi mamá tuviera una comadre ahí en la escuela donde estábamos. Y esa comadre tuviera una marca de ropa propia. Y pues bueno, incluso fueran fabricantes. Y la vendieran aquí en un tianguis muy conocido aquí en Cuernavaca, Morelos, que es el tianguis de Temisco. Entonces mi mamá, muchas veces por el tema de la colegiatura, se le complicaba. Y entonces, aunque tenían los dos sus trabajos o sus empleos, por decirlo así, para poder conseguir para la colegiatura, nos pedían a nosotros que les ayudáramos, a mi hermana Mari Carmen, a Juan Carlos, a mí, a vender ropa, por ejemplo, en las vacaciones, pues de los niños, ¿no? O por ejemplo, los lunes, ¿no? En diciembre también me acuerdo mucho. Y la verdad es que sí fue algo así como que yo decía, yo, ¿por qué tengo que tener esta vida, ¿no? De tener este rollo. Pero hoy en día, ¿cómo lo agradezco? Porque eso me estimuló a ver algo muy claro. Cuando yo veía el estilo de vida de los compadres de mi mamá, por ejemplo, a lo mejor papá era, por ejemplo, el director de recursos humanos del metro, director de recursos materiales del DIF aquí en Morelos. Y el nombre se escuchaba así como, ay, wow, el director. Y mi mamá, la técnica en estadística de clasificación de enfermedades del estado de Morelos, ¿no? De qué muere la gente, de qué fallece. Pero a lo mejor los compadres de mamá eran pues los que venden la ropa, los pantalones, pero les puedo decir que ellos tienen una casa, no. Si nosotros vivíamos en Casa Geo, por ejemplo, ellos tenían una casa totota
y una camioneta grande, obviamente pues para el trabajo, pero también una empresa, y sus vacaciones, ¿no? Comparados, pues las de una persona que tiene un negocio, pues, sus vacaciones a Cancún, a Los Cabos, a lo mejor hasta el extranjero, y las de un empleado, pues ¿saben qué? Pues hasta donde alcance, ¿no? Aquí los manantiales de Chinautla, no sé, incluso un Acapulcazo, pero así ya muy sencillo, ¿no? No pidas nada ya en la playa, ¿no? Ni siquiera. Entonces, ¿cuántas veces veas esa diferencia? Y yo le agradezco, sobre todo en este video, a mi mamá, porque eso me lo mostraron desde los 6 años, ver que una persona que tiene un negocio, pues claro que nunca se va a comparar a una persona que tiene un empleo en sus finanzas personales, ¿no? Entonces, eso se lo agradezco. Lo quería comentar porque voy a entrar a la segunda parte, que es el tema de pareja. ¿Cuántos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he visto muchos distribuidores o muchas personas, incluso que se dedican a otros temas, que, vamos a poner un ejemplo, el esposo es dueño de negocio, la esposa es empleada y el esposo le pide consejos a la empleada. Imagínense qué va a salir de ahí. O todo lo contrario, ¿no? A lo mejor donde la esposa tiene mejor economía que el esposo, porque es dueña de negocio con sistema, y el esposo, pues como vivimos en un país machista, ¿no? Quiere llevar el control del dinero, de las finanzas, de todo, y pues obviamente una persona empresaria que es controlada por un empleado, pues sobre todo en sus finanzas personales, lo peor que te pueda pasar. No por el mal juicio, sino precisamente por el juicio que tienen, que es el sistema de valores. Acuérdense que es bien diferente. Si tú le preguntas, si tenemos dos personas aquí, a un empleado y a un empresario, ¿es bueno invertir? El empleado te va a decir, no, ¿cómo que invertir? Hay que ahorrar. Y en el tema de un empresario te va a decir, claro, tienes que invertir en infraestructura, por ejemplo. Si estás en un tema de estos de YouTube, pues en cámaras, en set, en todo ese tipo de temas, porque eso es como invertir en tu futuro, ¿cierto? Sobre todo si tienes una empresa. Pero en el tema de un empleado, pues no le ves ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cuántos de aquí, verdad, impiden su crecimiento? Precisamente por esos sistemas de valores. Porque no te das cuenta que según el cuadrante flujo del dinero, incluso hoy me doy cuenta cuánta gente no ha leído este libro del cuadrante flujo del dinero y se arriesgan a tener un negocio. O lo están arrancando y le preguntas a las parejas, ¿ustedes dos ya lo leyeron? Y a lo mejor uno medio lo vio y a lo mejor el otro pues no tiene ni idea de qué le hablan. Y estamos hablando que es igual que lo hemos visto en los videos anteriores de los lenguajes del amor, como si te metieras a casarte sin haber leído ese libro. Claro, no te garantiza el éxito, y también lo voy a aclarar, pero por lo menos ya traes una noción de a qué le entras y de qué es lo que tienes que estar haciendo. Por ejemplo, chicos, ahorita que terminamos del cuadrante, que estuvimos checando, por ejemplo, los sistemas de valores, me iría con lo tercero, que son historias personales y cosas que veo hoy en día actuales, ¿no? Por ejemplo, una historia personal, recuerdo mucho, así, pero muchísimo, ahora que fue la pandemia, por ejemplo, por la industria en la que yo trabajo, es industria de nutrición y bienestar, y me acuerdo mucho que en este año mi mamá, por ejemplo, pasó por COVID, estamos hablando de una persona de 62 años, y pues obviamente vive con mi papá, tiene 73, y mi hermano Juan Carlos, o sea, que se enfermaron mi mamá y mi hermano. Los dos, pues como han dicho las autoridades, ¿no? Se fueron a vivir a la casa juntos, los aislamos del resto de la familia. Me traje a mi papá a mi casa y me acuerdo mucho que en la pandemia, durante la pandemia, nuestro trabajo empezó a cambiar un poco y empezamos a abrir, por ejemplo, negocios o clubes donde había baile, ejercicio, todo ese tipo de temas. Y pues como ya tampoco podía ir al gimnasio porque estaban cerrados, tuve que poner un lugar ahí en mi casa, unos espejos para empezar a bailar. Y me acuerdo súper chistoso, ¿no? Y digo, voy a tratar de relajar como si estuviera con mis amigos contándolo. Un día que está mi papá aquí, escucha ruido y yo estoy ensayando una canción. La mejor versión de mí, esa. Y me acuerdo que mi papá abre así la puerta y literal hace una cara así como de espanto, así. Y yo así como casi de... Entonces me da una risa porque le digo, ¿qué? Le digo, oye, toca, ¿no? Y se me cae y me digo, ¿qué haces? Y le digo, es que me estoy aprendiendo una canción porque me encanta, porque la voy a bailar. Y mi papá así con su cara, no, eso no me gusta, se ve muy... Pues sí, ya se pueden imaginar qué cosas se imagina una persona
de 70 años que no le gusta bailar. Y más que su hijo lo haga, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que sí me frustró un poco durante como 2 días. Yo estaba así de, sí, pues a lo mejor tiene razón, porque está medio gacha la canción o no sé. Y el domingo, que no podíamos hacer ejercicio en un parque, estaban cerrados los parques aquí en Cuernavaca, citamos gente en el club de mi hermano, que ahí tiene un espacio para hacer ejercicio. Y pues hagan de cuenta que llegaron como unas 15 chavas y 3, 4 chavos. Y en el lugar se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. Y les digo, ¿saben qué? Les voy a poner una canción, una bachata que se llama La Mejor Versión de Mí, ¿no? Con Romeo Santos y Nati. La pongo. No, bueno. Se llenó así el lugar y todos bailando, haciendo todo el relajito. Y mi papá sacadísimo de onda. Y yo ese día me acordé de lo que ya me ha pasado muchas veces, pero lo vuelvo a hacer reiterativo. Dije, ¿y yo para qué le hago caso a mi papá? Si él lo ve desde su perspectiva, pero él no ve lo que yo necesito. Yo lo estoy viendo desde empresario. Dije, voy a tener mi club lleno si me aprendo esta canción. Si... Y yo ya he trabajado en lo que piensa de mí la gente. O sea, lo tengo más trabajado, no tengo tanto lío en eso. Entonces la puse, y ¿qué les puedo decir? Ha sido un éxito. Ay, no les voy a poner, llámenme para ir a bailar, ¿verdad? Porque suena chiste. Pero estuvo padre que pude vencer como ese prejuicio de lo que opina mi papá. Y cuántos de nosotros en nuestras decisiones, ¿verdad? A veces nos detenemos por lo que alguien más opina, pero que uno ni es experto, ni sabe, bueno, no tiene ni la visión de lo que tú quieres conseguir y a lo mejor tiene la mejor intención. Pero pues no podemos vivir de intenciones, ¿no? Un día les platicaré el chiste de las mejores intenciones, igual y a lo mejor hoy hasta conviene, ¿no? Para que juntarlo con esto. Una señora que su mayor éxito en la vida, o bueno, una de sus alegrías, era ir al DF, al metro. No a la línea 12, ¿verdad? Entonces se sube ahí al metro, se guarda el dinero, pues obviamente bien aprevenida, dice la señora, y la asaltan. De repente empieza a gritar, oiga, policía, me acaban de asaltar, de robar mi dinero, ¿no? Y el poli de la Ciudad de México, pues obviamente toda una guardia nacional, así bien con la psicología, ¿no? Y le dice, sí, señora, dígame. Dice, es que me acaban de asaltar. Dice, a ver, señora, solamente le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde le robaron o qué le robaron? ¿Y como por qué o qué? Dice, pues es que traía mi dinero aquí y pues me lo sacó un muchacho. Dice, ¿y qué no sintió, señora? Dice, sí, pero pensé que era con buenas intenciones. Y a veces, ¿cuántas cosas en la vida nos podemos ir por ese tema, ¿no? De las intenciones. Y no cuenta todo en las intenciones. Lo importante es el conocimiento previo de las cosas y la intuición, lo que le llaman la corazonada, cuando tú dices, esto me va a funcionar, esto yo sé que si lo hago así, nada más necesito a lo mejor alguien que me haga segunda, ¿no? Y cuando no hay alguien que te haga segunda, tú te lo tienes que hacer, porque si no está cañón, te vas a quedar ahí. Y eso te lo recomiendo sobre todo para los que somos cuadrantes D, que se llama intuición. Lo pueden ver en un libro de John Maxwell, que se llama La ley de la intuición. Seguir tu intuición. Eso es lo que pasa con pues lo que llaman ahora los youtubers, los influencers, que siguen su intuición, siguen las corazonadas, ¿no? Claro, también siguen sus métricas que ya vienen ahora en internet. Entonces lo mismo, esto lo voy contando, chicos, porque también regreso cuando yo tenía que será como unos 17, 18 años que empiezas a manejar. Me acuerdo mucho que pues sin que se dieran cuenta de mis papás, sacaba el carro, ¿no? Ojalá no lo vean mis sobrinos esto. Y sacaba el carro aquí en Cuernavaca. Ya llegaba con mis amigos, era como el popular por traer carro, pero no sabían que me lo había literal robado. Y ya lo dejaba estacionado igual, le ponía gasolina para que nadie se diera cuenta. Papá trabajaba en la Ciudad de México. Y un día tuve un accidente. Hagan de cuenta que en la glorieta de... allá por, ¿cómo se llama? Por Plaza Cuernavaca, que ahora ya pusieron una glorieta, por cierto. Sin querer, por ir hecho a la fregada, me pegan del lado derecho y pues mis papás no tenían como para componer esa puerta. Entonces yo me acuerdo que me seguí, me di a la fuga, me voy allá por a la casa, vivíamos en Lomas de Aguatlán en esa época, y me acuerdo que uno de mis amigos se le ocurre y dice, ponle pasta de dientes, Alex, con eso.
Y ya, según que la pasta de dientes. Y me acuerdo que ese día mi mamá tenía que usar precisamente ese carro. Era un Cutlass Eurosport que le habíamos comprado precisamente a la comadre que vendía ropa. Y me acuerdo que yo bien educadito ese día, como le pegué del lado derecho, ¿no? Del copiloto, mi mamá, oye, ¿me acompañas? Sí, claro. Le abría la puerta, se la cerraba. Luego me decía ella, no, no te preocupes. Yo, sí, 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 claro, pues eres mi mamá, te abro. Hasta que una buena amiga de mi mamá le dice, oye, Mercedes, ¿qué le pasó a tu carro? Y mi mamá, ¿cómo? Y que se sale y ve el guamazo. No, pues en el primero, o sea, Juan Carlos tenía 10 años, 11. Y mi hermana, pues se dedicaba al estudio, o sea, el que era el demonio ahí en la casa. Entonces me acuerdo que me dice, ¿qué le hiciste? Y yo, pues ya me cayeron, ¿no? Ya le tuve que contar esto que dije ahorita. Y a lo que voy es, me acuerdo que mi papá, que es como muy serio, si de por sí le cuesta trabajo como decir cosas, íbamos bajando ahí por la glorieta de Tlaltenango y yo era el típico que ya se imagina, ¿no? Veía una iglesia y me persino, ¿no? Veía otra iglesia y me persino. Y me acuerdo un comentario que me hizo mi papá que nunca se me va a olvidar. Es un juicio práctico de que él hizo, pero me ayudó mucho en mi vida. Porque él decía, ¿de qué te sirve, o sea, que te persines? ¿De qué te sirve que le pidas a Dios? ¿Y de qué te sirve hacer todo eso? Si dices, si tienes las mejores intenciones, pero haces las cosas mal. O sea, no haces las cosas bien. Y la frase termina así, ¿no? Dice, ¿cómo quieres que te vaya bien haciendo las cosas mal? Y claro, pues esto es, al final de cuentas a los ojos, todos sabemos a los ojos de quién estamos a la vista, aparte de los propios. Y es algo que nosotros a nivel empresarial tenemos que trabajar, que es mucho la ética. Ya lo veremos en otra oportunidad, en otro capítulo, acerca de cómo hacer un negocio. Porque un negocio lleva, sobre todo hay un triángulo, que le llaman el triángulo de los negocios, también es de Robert Kiyosaki, por cierto, Escuela de Negocios, así se llama el libro. Y habla acerca del código de honor, habla acerca de las finanzas, de la ética, de todos esos componentes que lleva un negocio, igual que la estructura de una persona, para que ese negocio esté sostenido, ¿no? Entonces, esto lo quería contar porque yo sé que ustedes, 18, 25 años, pues estás en la parte de conocer la economía. Te recomiendo que a la voz de ya consigas el libro del cuadrante de flujo de dinero, te lo chutes o consigas este tutorial y lo veas y te des cuenta cómo es como piensa una persona. Porque al final de cuentas, de ahí vas a tomar tus decisiones. Yo cierro con esto y siempre voy a estar muy agradecido porque alguien que fue mi papá rico, es un señor que se llama Eduardo Luna, que en su momento, cuando lo conozcan en Guadalajara, él me tomó a los 19 años y me habló de la boleta de calificaciones que alguna vez platiqué en uno de los temas. Y me acuerdo que él me dejó tanto grabado los temas empresariales, cómo ser un empresario desde los 19 años, que hoy en día a los 35 años, pues no me cuesta tanto trabajo porque es parte de mi, ¿cómo le llaman? Mi modus vivendi, mi manera de vivir, de pensar como empresario. Y claro, también a la señora Angélica Cruz, que mil siempre a ella y a su familia súper agradecido, porque ella me enseñó la otra parte, ¿no? Que es la parte de, al mismo tiempo que tienes problemas, porque siempre nos pasa, ¿no? Que se nos acumulan broncas, problemas. Y ella decía, Alex, al mismo tiempo, acuérdate que un empresario, pues ni modo que diga, hoy no abrí porque se está divorciando la dueña. Hoy no abrí porque la mascota tiene moquillo, ¿no? Entonces ella planteaba mucho de que un empresario, al mismo tiempo que está solucionando con esta mano, con un tambor, los problemas, al mismo tiempo estás con la solución, con el trabajo. Y no mezclar las emociones con el trabajo tanto. Claro, se oye muy fácil ahorita decirlo, pero en la vida diaria, ¿cuántas cosas nos pasan, emociones que tenemos? Y de repente tienes que decir, trabajo, no trabajo, salgo, no salgo, no me siento bien. Y remato con una gran frase, yo creo que del mejor, ¿cómo se dice? Basquetbolista del mundo, que es Michael Jordan, que él decía, si solo hubiera salido a jugar los días que me sentía bien, casi nunca hubiera salido a jugar. Entonces yo creo que, chicos, nos conviene tener, al final de cuentas, una filosofía buena, una buena actitud para que las cosas nos salgan bien. Y espero pues que de alguna manera este blog, este audio, pues nos sirva como para que pues lo tomemos en cuenta, ¿no? Lo podamos compartir. Ojalá lo puedan compartir, ojalá lo puedan dar like. Miren, chicos, me gustaría cerrar con una reflexión, con esto muy rápido. Ahora que la economía cambió, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar, por poner un ejemplo, la Euro 2021, Europa.
el fútbol. Antes, si se dan cuenta, ¿cuáles eran los patrocinios? ¿No? Pues de empresas, por ejemplo, de aviones, empresas donde viajan, bla, 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 Air France, Air no sé qué, ¿no? Sobre todo esas líneas que van a Arabia, ¿no? Entonces, Abu Dhabi. Y, por ejemplo, hoy en día, si tú te fijas, ahora están, por ejemplo, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ¿no? Esas marcas son las que ahora patrocinan, por ejemplo, la mayoría de las cosas, porque es lo que está moviendo la economía, ¿no? Amazon, todo ese tipo de empresas, donde hoy en día un chavo a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero aportar algo de mí a esas empresas. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Yo, ¿por qué, Alex, ahorita a mis 35, destino, por ejemplo, el otro día me preguntaba una persona, ¿no? Joven, me dice, ¿por qué haces YouTube? ¿Por qué haces esto? Y debo ser honesto. Yo de YouTube no vivo y tampoco, o sea, ¿por qué invierto y destino mis recursos a esto? Lo vuelvo a repetir y lo he dicho desde que arrancamos esto. A mí me hubiera gustado a los 20 años tener un programa así, donde alguien me dijera con pelos de la burra en la mano, o sea, con resultados, qué hizo, o sea, y qué irá haciendo, paso por paso. Entonces, luego con ese mejor de los ánimos, obviamente todo ese tipo de inversión, pues va para ustedes, con todo el gusto, muchachos. O sea, va con esa. Y también, pues también pongo una coma ahí. Sé que el mundo va para allá y para allá tenemos que ir cambiándonos, ¿no? Entonces también lo hago con mucho gusto para estar estar actualizado y que cada quien en nuestra industria estemos actualizados. Entonces, si tienen que al final de cuentas en cualquiera de los 4 cuadrantes actualizarse, pues claro que se vale las actualizaciones en todos, pero sí a la brevedad, sobre todo si eres un joven, una persona, pásate de este ladito lo más rápido que puedas, haz esa transición, te va a costar mucho trabajo al principio por las críticas, por lo que la gente opina, por lo que dicen, pero te vuelvo a recordar una cosa. Tienes que darte cuenta los valores y a qué cuadrante pertenecen las personas. Y ahí vas a ir midiendo. A final de cuentas, todo el mundo sabemos que ser dueño de un negocio es la aspiración total de una persona, pero pues se necesita mucha constancia para poder ser dueño de un negocio. Así que, chicos, los invito a que inviertan en su negocio y pues estoy seguro que nos vamos a ver en alguna parte del mundo como buenos negociantes. Si no es que hasta vamos a compartir un negocio de algo. Cuídense y saludos a todos.